Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a presentar un método que nos va a permitir calcular, trazar la tangente a una curva por el método que se conoce como método de composición de movimientos. En este caso, bueno, se supone que la curva se genera por el movimiento combinado de varios elementos, como lo podemos ver. Bueno, vamos de entrada primero a proponer una curva que ya es nuestra conocida, es la cicloide, así que vamos a construirla sin ningún comentario más. Vamos a poner a nuestra semirrecta que simbolice el eje X, la parte positiva del eje X. Pondremos un punto y sobre este va a estar nuestra circunferencia rodante. Esta construcción pues ya la hemos hecho antes, así que vamos a hacerla sin mucho más comentario, ¿no? Aquí está la simulación de la circunferencia. Esta nos va a dar la medida de la distancia que tiene rodada, ¿no? Transferimos esto a la circunferencia a partir del punto de contacto. Con simetría axial, obtenemos el arco adecuado. Vamos a ocultar este punto y entonces este segmento va a ser el que simule a nuestra circunferencia rodante. Vamos a ocultar finalmente todo esto y pediremos entonces el lugar geométrico de este punto cuando el punto de tangencia cambia de posición. Bueno, esta es nuestra cicloide. Ya habíamos, como habíamos mencionado, ya habíamos hecho esta construcción antes. Ahora de lo que se trata es el problema siguiente. Dada esta curva, ¿cómo podemos encontrar la tangente a ella sin recurrir a los recursos del cálculo, ¿no? Bueno, hay que hacer notar que esta curva es la combinación de dos movimientos. Uno es el movimiento, por ejemplo, de rotación de esta rueda alrededor de este eje, y otro es el movimiento de traslación de esta rueda en un sentido que es el sentido precisamente de la semirrecta, ¿no? Que marca la semirrecta que es la base. Si uno sabe eso, por ejemplo, podemos considerar lo siguiente para tratar de encontrar la tangente a esta curva. Bueno, vamos a hacer un poco más grande la circunferencia para analizar mejor el movimiento. Colocaremos, por ejemplo, por aquí a esta circunferencia y pensaremos en lo siguiente. Vamos a marcar, por ejemplo, con una paralela a la semirrecta que pase por el centro, ¿verdad? Vamos a marcar la dirección de la traslación. Entonces vamos a tomar una paralela a esta semirrecta que pase por aquí, ¿sí? Vamos a colocar pues un vector que nos marque, por ejemplo, la traslación de esta recta. Por ejemplo, aquí este vector está señalando precisamente el movimiento de traslación que tiene esta recta. Bueno, ahora de lo que se trata es, por ejemplo, bueno, si ya conocemos que este nos marca por ejemplo, la velocidad con la cual se traslada esta circunferencia, vamos a ocultar nuestra paralela. Si este vector nos marca esa velocidad de traslación, digamos, llamémosle v, ¿no? ¿Cómo ahora podemos saber, por ejemplo, cuál es el vector con el cual está girando esta circunferencia alrededor de este eje? Bueno, lo que debemos recordar es que este arco de círculo, aquí vamos a etiquetar, por ejemplo, con nombres al punto de tangencia, digamos, llamémosle T.
al punto de inicio, por ejemplo O, y A llamémosle al punto rodante sobre la circunferencia. Bueno, resulta que entonces OA, perdón, OT, perdón, es el segmento que lleva ya rodada la circunferencia, y el arco AT debe ser precisamente de la misma medida que la longitud OT, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que pues la velocidad con la que esto se está desplazando linealmente debe de ser de la misma magnitud que la velocidad con la que está girando esta circunferencia. Por lo tanto, entonces vamos a trazar una perpendicular a este radio que pase precisamente por el punto A. Y ahora con compás, con esta medida como radio y centrada precisamente en el punto A, vamos a marcar esta distancia. Finalmente vamos a colocar el vector que va desde A hasta el punto de intersección de la tangente con la circunferencia, por ejemplo, a este punto. Vamos a ocultar ambas, ¿no? Vamos a poner esto en punteado, ¿sí? Esta es una circunferencia auxiliar. Y entonces resulta que este vector, el vector que acabamos de dibujar, digamos, le voy a poner a este, pues le voy a tomar, por ejemplo, una medida a este vector, la longitud de este vector y la longitud de este vector, pues son las mismas, ¿sí? Y deben de ser las mismas a lo largo de toda la trayectoria porque la circunferencia gira sin resbalar, ¿no? Entonces, definitivamente que, bueno, esto nos está marcando que la velocidad de rotación, ¿verdad?, de este punto tiene que ser precisamente como la velocidad de traslación de la circunferencia. Bueno, el método de composición de movimientos nos dice que entonces la velocidad que se tiene en el punto A, como A se puede ver como la composición de estos dos movimientos, del movimiento de traslación y el movimiento de rotación. Aquí voy a poner a este vector, le voy a llamar, por ejemplo, no sé, por ejemplo, B1, ¿sí? Desde el punto de vista, estos vectores no son idénticos porque están señalando a dos lugares diferentes, pero la idea sería que entonces la velocidad resultante va a ser la suma vectorial de estos dos vectores. Entonces, tenemos el comando suma de dos vectores, de estos dos vectores, y vamos a aplicarlo precisamente sobre el punto A, ¿sí? Entonces, este nuevo vector lo vamos a poner de otro color, por ejemplo, vamos a ponerlo naranja. Este vector sería la suma de estos dos. Vamos a utilizar otras etiquetas mejor. Vamos a poner, por ejemplo, en vez de B1 vamos a ponerle W a este vector, ¿no? Y entonces vamos a utilizar otro color, por ejemplo, un verde. Entonces lo que hemos obtenido es el vector que es la suma, que es B más W. Y entonces vemos que este vector surge a partir de A, ¿no? Bueno, lo que sabemos es que entonces este vector debería de ser siempre tangente a esta circunferencia. Vamos a colocar B, precisamente este vector B, que lo haga a partir de A. Entonces vamos a utilizar punto medio entre A y la terminación de B, y el simétrico de este punto del centro de la circunferencia respecto de A, y entonces veremos a estos dos vectores así, ¿sí?
ocultaremos, por ejemplo, a ellos, ¿sí? Entonces, perdón, vamos a poner aquí la última etiqueta. Este sería precisamente el vector B. Vean que mide exactamente el radio de la circunferencia que marca la magnitud del vector velocidad. Si el vector velocidad es más grande, pues la suma va a ser más grande, pero aquí lo interesante es ver qué es lo que pasa con este vector. Vamos a señalar la recta que pasa por A y por la terminación de este vector. Vamos a ocultar todos nuestros trazos auxiliares. Bueno, vamos a dejar, por ejemplo, este. Vamos a ocultar a esta circunferencia y vamos a poner en punteado a esta recta y vamos a dejarla con un aspecto más corto de esta recta. Por ejemplo, vamos a ponerla como de tramos más cortos. Sin embargo, vamos a prolongar estos extremos de esta recta un poco más allá para que no quepa duda de su condición con respecto a la curva. Vamos a ponerle algún otro color, por ejemplo, un color como morado, por ejemplo, a esta recta. Y entonces vamos a darle animación finalmente a este punto. Y veamos que en cada caso, la suma de vectores nos está dando precisamente la dirección de esta recta tangente. A ver, vamos a regresar con ella a la posición inicial, ¿no? Vamos a ocultar esto. Vamos a poner una copia de estos vectores en otra parte para ver exactamente a qué nos referimos con esto. Entonces vamos a utilizar punto medio y simetría. Perdón. Vamos a poner un punto aquí libre. Entonces ahora vamos a copiar el vector B. Vamos a utilizar punto medio entre B, la terminación de B y este punto. Y luego su simétrico. Eso nos marcará al primer vector, al vector B. Otra vez vamos a repetir esa misma idea con precisamente el vector W, punto medio entre W, la terminación de W y el inicio de donde va a estar W, y luego su simétrico, el simétrico de A respecto de este punto. A ver, vamos a traer más por acá para que veamos precisamente completo al vector W. ¿Sí? Este sería el vector W. Y para reiterarlo, simplemente vamos a hacer la suma de estos dos vectores a partir de su punto de aplicación, ¿no? Y este será el vector B más W. Bueno, entonces vemos que el vector B es el vector que nos está dando la traslación y el vector W es el que nos está dando la rotación del vector. Y este vector es precisamente la suma de ambos. Y aquí podemos trasladar el punto al lugar de aplicación de este vector. Vamos a ocultar el punto medio.
Ocultaremos también estas medidas auxiliares. Y bueno, la idea principal ya está aquí. Este método de composición de movimientos para el trazo de rectas tangentes se aplica a muy diversas curvas. Aquí lo tenemos ejemplificado para la cicloide, pero por ejemplo también se puede utilizar para curvas como la cardioide. Por ejemplo, aquí la cardioide, que también habíamos modelado en otro video. Por ejemplo, aquí vamos a darle animación. Aquí, por ejemplo, la circunferencia rota, pero alrededor de una circunferencia fija. El vector velocidad viene marcado con la literal V, y entonces la circunferencia verde está girando sin resbalar alrededor de la otra circunferencia. Aquí tenemos que el punto de tangencia es T, ¿sí? Y entonces B nos está marcando el vector de traslación, bueno, en este caso sería de giro alrededor de la circunferencia fija, ¿no? Entonces, la curva se genera por el rodamiento de la circunferencia verde. Aquí se ha marcado al punto A como el punto de rodamiento. La curva que se genera pues es precisamente la cardioide, y nuevamente podemos ver que efectivamente la recta tangente sigue la dirección de la suma de estos dos vectores. Vemos que V es el vector azul y es el que marca la traslación, y W es el vector de rotación de la circunferencia verde, y entonces la recta tangente es simplemente la recta que sigue la dirección de la suma de estos vectores de velocidad. Vamos a darle animación para que veamos que efectivamente, a ver, aquí la animación es un poco rápida. Vamos a darle animación un poco más lenta a esta circunferencia, y veamos que entonces la recta tangente viene siguiendo precisamente esa dirección de la suma de ambos vectores, ¿no? Bueno, hay generalizaciones de estas curvas, como por ejemplo la cardioide elongada, que efectivamente también aquí se sigue. Por ejemplo, aquí lo que sucede es que el radio de rotación, por ejemplo, aquí se ha cambiado, y entonces este vector U reemplaza al vector W porque tiene un brazo de giro más grande, y entonces, por ejemplo, esta curva se convierte en la cardioide si tenemos el que es la curva en la cual está rodando precisamente aquí la cardioide, pero si el brazo de rodamiento es mayor, entonces tenemos que tomar un vector de rodamiento todavía mayor. Veamos aquí, por ejemplo, con esta animación, cómo sería que entonces esta recta, que también es una suma de vectores, pero aquí es B más U, esta recta sigue también la dirección de ser la tangente a la curva, y se obtiene simplemente por una suma de vectores. En conclusión, diremos que, bueno, esta ha sido una forma de obtener la tangente sin el uso de los métodos del cálculo, sino un método muy geométrico de composición de movimientos. En resumidas cuentas, pues lo que estamos utilizando se ve muy claramente en la cardioide, en la cicloide, perdón. Vemos que pues un vector está marcando la traslación, el otro la rotación. Puede suceder que ambos vectores nos marquen rotaciones, uno respecto a cierta base, pero básicamente la recta tangente se obtiene, digamos, considerando la dirección del vector suma. Para terminar, bueno, pues nada más recordar lo que hicimos con la cardioide. También vimos que aquí se había propuesto este rodamiento.
una circunferencia alrededor de otra, y vimos que también este método nos sirve para este trazo de la recta tangente. También el vector suma nos indica la dirección de la recta tangente. Para la cardioide elongada, pues tenemos también aquí, vamos a cerrar aquí a la cardioide, dejar solamente la cardioide elongada. Esta curva, pues bueno, vemos que puede deformarse, el radio puede ser distinto al radio de la circunferencia rodante, puede ser mayor o puede ser menor, y entonces de cualquier forma lo que hemos de encontrar será los vectores suma del vector, por ejemplo, que marca la rotación alrededor de la circunferencia fija, y el vector que se obtiene proporcionalmente con respecto al brazo de giro. Y una última cosa, pues este es un regalo que alguna vez obtuve generosamente del Dr. Chuang en un evento. Bueno, ahora lo propondría como una tarea de construcción. Hay que construir curvas que tengan una tangente común y que se encuentren rodando y que sean mutuamente todas tangentes a la misma tangente. Esta tangente está cambiando de posición alrededor de una circunferencia. Hay un punto fijo y otro que se traslada alrededor de esta circunferencia, y obtener entonces este conjunto de curvas. Con ello terminamos esta exposición. Muchas gracias.